hemos estado estudiando los sábados en la mañana una serie que lleva por título El papel de la ley en el Evangelio. No se le puede olvidar el título, el papel de la ley en el Evangelio. Y la clase que vamos a tener en esta ocasión lleva el título de la ley y la gracia. Queremos ver el día de hoy qué relación hay entre la ley y la gracia. Porque en la Biblia se habla de estas dos cosas. Se habla de la gracia y se habla también de la ley. Y algunos cristianos tienen la idea popular, la idea común, de que la gracia quita la ley. La gracia anula la ley. De modo que ellos enseñan que la ley ha quedado abolida bajo el sistema de la gracia. O sea, la gracia sustituye la ley. Y ya no tenemos la necesidad de cumplir con la ley porque estamos bajo la gracia. Eso se comenta o se dice mucho en varias denominaciones cristianas, en varios círculos teológicos. A lo que queremos saber es qué relación tiene la ley y la gracia. Ese es el título de nuestro tema, la ley y la gracia. Vamos a iniciar nuestro tema en Hechos capítulo 15, versículo 11. En Hechos capítulo 15 se trata el concilio de Jerusalén. Allí se habló sobre el tema de la circuncisión. Y Pedro pronunció algunas palabras en referencia al hecho de que a los gentiles también se les dio el Espíritu Santo, con la experiencia allá de Cornelio. Entonces, en Hechos 15:11, leemos allí algo que dice Pedro: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Así que es claro, ahí dice, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así que ahí Pedro involucra a los judíos de carne, a los judíos que eran circuncidados, y también a los gentiles, tanto judíos como gentiles, ambos serían salvos por medio de la gracia del Señor Jesús. Por esa gracia es que somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Vamos ahora a Efesios capítulo 2, versículo 5. El versículo 5 dice: y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe es el medio, actúa en nosotros, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La gracia es un regalo, un don de Dios. Por gracia sois salvos. Así que algo que dejó claro la Biblia, la Biblia deja bien claro que la salvación, nuestra salvación, es por gracia. Y esa gracia es un don de Dios, un regalo de Dios. Por gracia sois salvos. Si recuerdan uno de los temas que tuvimos anteriormente, que llevaba el título de salvación siempre por gracia, allí estudiamos que la gracia de Dios realmente comenzó a ser vigente para los seres humanos inmediatamente, tan pronto como Adán pecó. Adán pecó y merecía la muerte, que es la paga del pecado, la muerte eterna, la segunda muerte. Pero fue debido a una intervención divina de Cristo, como dice Apocalipsis 13:8, que Él fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Así que desde el principio del mundo, tan pronto como Adán pecó, Cristo intervino para salvar a la raza humana, para que Adán y Eva no recibieran en ese preciso momento la paga por el pecado. Así que la gracia es una iniciativa de Cristo, una iniciativa de perdonar al pecador. Eso es la gracia. La gracia involucra el perdón que Dios ofrece a la raza humana por medio de Cristo para salvarla y para redimirla. Así que si existe alguna razón por la que el hombre vive aún, por la que el hombre tiene oportunidad de tener la vida eterna, si existe alguna razón por la que el hombre aún puede reconciliarse con Dios, ser perdonado de sus pecados y tener la esperanza de una vida futura en la eternidad, eso es por gracia, por el regalo de Dios. Ahora, vamos a leer
un texto que es muy a veces mal entendido por las personas. El texto que vamos a leer es Romanos capítulo 5, 20 y 21. Romanos 5, 20 y 21 dice ahí: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dice aquí literalmente: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que cuando Dios trajo la ley en el monte Sinaí, pues literalmente esa ley, ahora señalando claramente qué cosa era el pecado, inmediatamente el pueblo de Israel lo único que hizo bien fue transgredir la ley de Dios. Entonces abundó el pecado. Pero como abundó el pecado también, para la raza humana sobreabundó la gracia de Dios. Y dice el versículo 21: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Así que en la competencia entre el pecado y la gracia, ¿quién tiene más poder? La gracia. La gracia, muy bien. Si bien ha abundado el pecado por causa de la ley, de las transgresiones de la ley, ha sobreabundado la gracia, el perdón y la misericordia de Dios para esos pecados, para esas transgresiones. ¿Para qué? Para que haya justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y alguna persona podría pensar al leer estos textos: bien, entonces, para que abunde bastante la gracia, hay que pecar bastante. Alguien podría pensar: bueno, para que abunde la gracia de Dios, pues vamos a pecar bastante. Y parece que Pablo se da cuenta por él mismo de lo que está escribiendo y que alguna persona podría malinterpretar sus palabras. Y entonces, para que nadie malinterprete sus palabras, él mismo hace la aclaración. Así que vamos a leer ahora Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 es quizás el capítulo que deja más claro la relación que existe entre la ley y la gracia. Romanos capítulo 6. Allí ahí aparecen varias aclaraciones del mismo apóstol Pablo, dejando el asunto resuelto de cuál es el papel y el lugar de la ley en relación con la gracia. Dice Romanos 6, 1 y 2: ¿qué pues diremos? O sea, por el hecho de que como abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿a qué conclusión vamos a llegar con esto? Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el versículo 2: en ninguna manera. O sea, que nadie se le ocurra pensar así, para nada, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo es posible que vamos a vivir en el pecado? Vale la pena recordar el texto de 1 de Juan 3:4. Allí en 1 de Juan 3:4 aprendemos que el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. Muy bien, transgresión de la ley. Donde hay pecado, hay una violación o una transgresión de la ley. Así que textualmente lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos, insistiremos, vamos a decir así, en la transgresión de la ley, en la violación a la ley, a los mandamientos, para que la gracia abunde. En ninguna manera, o sea, para nada. Para que la gracia abunde, no vamos ahora a transgredir la ley de Dios. Claro que no. Porque los que hemos muerto, o sea, hemos acabado, hemos renunciado a la transgresión de la ley, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en la transgresión de la ley? ¿Cómo continuaremos violando la ley? En otras palabras, el mismo hecho de haber sido alcanzado por la gracia, de haber recibido el perdón de Cristo, el perdón de Dios, es el mismo argumento para que andemos en obediencia fiel a los mandamientos de Dios, porque no vamos a pecar para que la gracia abunde. Ahora, si leemos un poco más adelante, vamos a encontrar
en los versículos desde el 6. Vamos a leer Romanos 6, pero desde el versículo 6 hasta el 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, ese cuerpo, esa carne, pues se le llama cuerpo de pecado porque le gustaba andar en el pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, o sea, que no sirvamos más a la violación de la ley. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Eso es lo que ocurre en el momento en que una persona recibe el perdón de Cristo. En el preciso momento en que la persona es perdonado por Cristo, ha sido entonces justificado. Pero cuando una persona es justificada, ¿qué ha pasado con esa persona? Ha muerto simbólicamente, no literalmente, pero ha muerto. ¿Y qué es lo que ha muerto en él? El antiguo hombre. El hombre antiguo. El cuerpo del pecado ha sido destruido, ha muerto. Versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, el yo es lo que muere, creemos que también viviremos con él. Hay una resurrección. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. De ahora en adelante ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Dice el versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. En otras palabras, consideraos muertos a la transgresión de la ley. Al hábito ese que se traía en el antiguo, el viejo hombre, de transgredir la ley, de vivir en el pecado, en el hábito del pecado. Dice, consideraos muertos a ese hábito, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el versículo 12, y son textos bien claros. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No reine la transgresión de la ley, las violaciones de la ley, que no reinen en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, a la transgresión de la ley, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y la justicia es precisamente la ley de Dios. Porque el pecado, o la transgresión de la ley, no se enseñoreará de vosotros. En otras palabras, no va a dominar sobre vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Precisamente, el mismo hecho de que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos siendo condenados por la ley, sino que estamos bajo la gracia, bajo el perdón que hemos recibido de Cristo. Ese perdón, ¿qué hace? Nos justifica, nos hace justos. Y precisamente nos convierte en ¿qué? En una nueva creación, en una persona que vive para Dios y es un instrumento para la justicia, para la obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso ya el pecado no reina en nosotros. No tiene hábitos del pecado. Esta persona ha crucificado el yo, ha sido justificado, ha sido hecho justo y ha sido transformado en un hacedor de la ley, en una persona que sirve a la justicia, ya no sirve al pecado. Eso es lo que significa realmente no estar bajo la ley y estar bajo la gracia. No estamos bajo la ley porque no estamos siendo condenados por la ley, sin embargo estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha transformado. Entonces aquel viejo hombre, aquel que tenía su cuerpo al servicio del pecado, ha muerto legalmente y ha resucitado a una nueva vida. Es un nuevo hombre que ya no vive bajo el reino del pecado, sino bajo el reino de la gracia. La gracia, en otras palabras, es contraria al pecado, opuesta al pecado. Una sustituye a la otra. Es cierto que la gracia sustituye, pero no sustituye la ley, sino que sustituye al pecado.
La gracia quita el pecado. No se puede estar bajo ambas cosas. Hay quienes creen, sostienen un evangelio en el cual se vive bajo la gracia y bajo el pecado al mismo tiempo. Como que ambas cosas coexisten en un mismo cuerpo. No, no es así. O estamos bajo la gracia, que por omisión no estamos en el reino del pecado, o estamos bajo el reino del pecado, que es lo mismo que estar bajo la ley, y sin la gracia. ¿Entienden lo que sucede aquí? Ambas cosas no pueden coexistir. Si estamos bajo la gracia, entonces no servimos al pecado. Dice el versículo 15, ¿qué pues? Vuelve Pablo, regresa una vez más a aclarar esta situación. Dice, pecaremos, en otras palabras, violaremos la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como que para que nadie confunda el significado de los términos, como para que nadie llegue a la conclusión de que el hecho de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley no significa en ningún sentido puede llevarnos a la conclusión de que esto quiere decir que la ley es eliminada por la gracia, de que ya no tenemos que cumplir o obedecer la ley porque estamos bajo la gracia. Para que nadie piense de esa manera, Pablo lo aclara en el versículo 15, dice que pues pecaremos o violaremos la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice bien claro que dice ahí, en ninguna manera. O sea que nunca debemos llegar a la conclusión de que la gracia sustituye la obediencia a la ley. Por el contrario, dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Obediencia a qué? A la ley. Obediencia, pero obedezco ahora por gracia. Bajo el reino de la gracia, yo obedezco a la ley para justicia, para ser justo, ser justificado. Y ahora, si escogemos la obediencia al pecado, somos obedientes, esclavos del pecado. ¿Para qué? Para muerte, dice aquí. Así que obedeces al pecado, que es transgresión de la ley, para que el resultado final sea la muerte, o obedeces a la justicia bajo el reino de la gracia. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais en el pasado, erais esclavos del pecado, o sea, esclavos de la transgresión de la ley, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, en otras palabras, al Evangelio. Y libertados del pecado. ¿De qué es que somos libertados? ¿Somos libertados de obedecer la ley o libertados de la transgresión a la ley? De la transgresión de la ley. Somos libertados de la transgresión de la ley, libres del pecado, libres para no tener que violar más la ley. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, que es lo mismo que ser siervo de la ley. La ley no esclaviza, la obediencia a la ley realmente es la verdadera libertad. Versículo 19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, en otras palabras, para servir al pecado, para servir a las violaciones de la ley, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. En otras palabras, no podían servir a la justicia porque vivían en la esclavitud del pecado. No podrían en su propio esfuerzo humano escapar de esa esclavitud. Tenían que ser siervos del pecado en aquel tiempo pasado. Y eran libres de la justicia, libres de obedecer la ley. Pero ¿qué fruto teníais? Versículo 21. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué cosa es? Es muerte. Mas ahora, o sea, ya ahora siendo alcanzado por la gracia de Dios, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, libertados de la transgresión de la ley y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación.
En otras palabras, es lo mismo que la justicia. Ser santificado, ser justo, ser hecho justo. Y como fin, como resultado final, la vida eterna. Ahora dice el 23, que es el contexto. Todo esto fue el contexto del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, y eso siempre va a ser así. Todo aquel que le rinde culto y servicio al pecado, el resultado final, ¿cuál va a ser? La muerte. La muerte. Y eso es tanto para el que conoció a Cristo o el que no lo conoció. Si conoces a Cristo, si eres justificado, si eres alcanzado por la gracia de Dios, pero vuelves a caer en el pecado, el fruto y la paga del pecado va a ser siempre la misma. La paga del pecado no llega a ser diferente bajo la gracia. Si pecas, caes de la gracia. Para permanecer en la gracia, tienes que ser santificado, ser hecho justo mediante la práctica de la obediencia a la ley de Dios por medio de la gracia, libres del pecado. Ahora, ha quedado claro aquí, creo que Romanos capítulo 6, el capítulo 6 de Romanos, establece con claridad cuál es la relación que hay entre la ley de Dios y la gracia. Vamos a leer un texto que está en Santiago, capítulo 2, versículos 8 al 12. Santiago 2, 8 al 12. ¿Recuerdan que en Romanos 6 se hablaba de libertad? Y que la gracia te trae libertad a tu vida cuando tú eres justificado, renovado y resucitado como un nuevo hombre. Pero te trae libertad ¿de qué? Libertad del pecado, para convertirte en un siervo de la justicia. Recuerden ese término, libertad. Ahora mira lo que dice Santiago 2, 8 al 12. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En otras palabras, la ley hay que cumplirla completa. Amén. Porque no se puede cumplir 9 de 10 mandamientos. Hay que cumplir 10 de 10. Quien pretende cumplir solo 9 de 10 mandamientos, termina ¿qué haciendo? Transgrediendo la ley. Dice el 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la esclavitud. De la libertad. Ah, muy bien, gracias por corregirme. Dice, por la ley de la libertad, dice allí. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que seremos juzgados por la ley de la libertad, no ley de la esclavitud. Así que la esclavitud, ¿dónde existe realmente? La esclavitud existe en el pecado, en la transgresión de la ley. Y la verdadera libertad se alcanza bajo la gracia en la que somos siervos de la justicia y obedecemos no 9 mandamientos, sino todos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Amén. Vamos a leer ahora Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. Primera de Juan 3, 4 al 10. Pregunto, una pregunta sencilla. ¿Quién vino a la tierra desde el cielo para traernos la gracia? Jesucristo. Jesucristo, muy bien. Ahora vamos a ver lo que dice aquí Juan sobre esa gracia que vino a traernos Jesucristo. ¿Qué propósito vino a cumplir esa gracia? En Primera de Juan capítulo 3 versículos 4 al 10 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto nos ha quedado claro desde un principio. Y sabéis que Él, ¿quién es Él? Cristo. Cristo, muy bien. Y Cristo es el que nos trajo la gracia. Sabéis que Cristo apareció con la gracia
para quitar nuestras transgresiones de la ley. Nuestro pecado. Nuestras transgresiones de la ley. Ajá. Precisamente, Sí. porque el pecado es transgresión Sí, de la ley. sí, exactamente. Cristo apareció para quitar nuestras transgresiones de la ley. ¿Y cuántas veces transgredió la ley él? Nunca. Y no hay pecado en él, no hay transgresión de la ley en él. Todo aquel que permanece en él, en otras palabras, todo el que está bajo la gracia, porque el que permanece en él, ¿bajo qué está? Bajo la gracia. Todo aquel que permanece en él no peca, no transgrede la ley. Todo aquel que transgrede la ley no le ha visto ni le ha conocido. Ese, aunque crea y diga estar bajo la gracia, realmente no ha conocido, no ha entendido el Evangelio, no ha conocido a Cristo, no le ha visto. Hijitos, nadie os engañe, Satanás tuerce las cosas y les hace creer a las personas que están bajo la gracia, violando al mismo tiempo la ley. Y no es así. Nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué es hacer justicia? Ser justo. Ser fiel. Lo que dice Obedecer. la ley. Dice, el que hace justicia, y hacer justicia es precisamente cumplir con la ley. Dice, el que cumple con la ley, en otras palabras, hace la justicia, es justo. Y este es el que ha sido justificado, es hecho justo. Dice, es justo como Él es justo. Y se puede tener esa clase de justicia, la justicia que Cristo tuvo. Sí, pues. Dice que se puede ser justo así como Cristo era justo. Sí se puede, ¿no? Ahora dice a continuación, el que practica la violación de la ley es del diablo, así de fuerte lo dice. Porque el diablo es el que ha transgredido la ley desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios con la gracia. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer, para anular, para abolir Destruir. las obras del diablo. Entonces, lo que queda abolido bajo la gracia, ¿qué cosa es? El pecado. Claro. No la ley. Claro. La gracia no quita la ley, la gracia no anula la ley no queda abolida bajo la gracia, lo que queda abolido es el pecado. Eso quedó claro en Romanos 6, pero bueno, también Juan hace esta aclaración. Vino para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, esto es justificado por Cristo, no practica la violación de la ley, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede violar la ley, clarito sí. Y por supuesto la gracia lo capacita para obedecer la ley. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Y ahora dice algo fuerte a continuación. En esto se manifiesta, se diferencia, se hace la distinción. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Del diablo. Del diablo. Nótese que esto es fuerte. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no aguarda la ley y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. El diablo. Duro, duro y fuerte, pero es la realidad. Vamos a leer ahora Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Un mensaje claro también. En Hebreos 10, 26 al 31, dice lo siguiente. Porque si pecaremos, en otras palabras, vamos a sustituir por el concepto. Porque si transgredimos la ley voluntariamente, o sea, a conciencia, por nuestra propia voluntad, o sea, si violamos la ley porque nos da la gana, vamos a decir así, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después de entender estas cosas, ya no queda más sacrificio por los pecados. En otras palabras, si ya no queda más sacrificio por los pecados, en otras palabras, si ya Cristo no presenta su sangre por esos pecados, ¿de qué se ha caído? De la gracia. Se ha caído de la gracia y se quita la gracia sobre ti. En otras palabras, ya no estás bajo la gracia. El que peca voluntariamente ya no está bajo la gracia. Versículo 27. ¿Qué queda? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Quedó claro así? Amén. ¿Queda claro hasta aquí? Vamos a leer un texto más allí en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, y vamos a leer el versículo 7 al 10. La Biblia es consistente y clara consigo misma. Hebreos 5, versículos 7 al 10. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? A lo que le obedecen. Para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que la salvación es para quiénes. A lo que le obedecen. Tiene que ver nuestra obediencia a Dios y a su ley con la salvación. Claro que sí. Dice la Biblia claramente que la salvación es para los que le obedecen. Sin obediencia a Dios, sin obediencia a su ley, podemos ir despidiéndonos de la salvación. Así claro, hoy en día se enseña un evangelio donde hay salvación en desobediencia. Salvación, supuestamente dicen muchos, estamos bajo la gracia, mientras están en desobediencia. Vivimos bajo la gracia y bajo el pecado al mismo tiempo. Pero esto es contrario y opuesto por completo a lo que enseña el evangelio. No se puede vivir bajo la gracia y vivir en pecado. Si vivimos en el pecado, caemos de la gracia. Si estamos bajo la gracia es precisamente porque no reina el pecado en nuestro cuerpo. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.